En esta sesión estaremos explicando el concepto de cookies, dado que en la programación de nuestras aplicaciones web las cookies son muy importantes y muy utilizadas, pero también el concepto de cookies es bastante mal interpretado en todo el panorama de desarrollo de aplicaciones web. Bien, entonces, cuando hablamos de cookies, estamos hablando de un mecanismo mediante el cual almacenamos información del cliente, de la navegación web del cliente en su computador. Es una forma de que el usuario pueda almacenar en su computador las preferencias sobre el uso de una aplicación o de un website. Entonces, en los programadores web utilizamos los cookies para poder almacenar esas preferencias y a través de la cual nosotros buscamos algunos que otros valores que nos conciernen sobre la navegación del usuario y damos una sensación de que conocemos el usuario cuando almacenamos los cookies, pues lo que buscamos es esas preferencias que nos ayudan evidentemente a poder verificar cuál fue la última visita del usuario, por ejemplo, cuál es su dirección de correo, cuál es su dirección IP y cualquier otro elemento que consideremos oportuno para poder dar una sensación de que el usuario realmente conocemos lo que hace en nuestro portal web. Entonces, no malinterpretemos los cookies como una forma de poder almacenar eh, digamos, datos sin privados del usuario, ya que lo que hacemos con los cookies es almacenar preferencias, almacenar que conocemos al usuario para darle una personalización al uso del usuario en nuestra aplicación web. Entonces, los navegadores dependen mucho de la forma en que se administran o se gestionan los cookies, pero en esencia, cuando hablamos de cookies, o gestionamos cookies, estamos gestionando esos datos que almacenamos conforme a la preferencia del usuario que usa nuestra aplicación web. Entonces, para verlo, por ejemplo, en el caso del Google Chrome que tenemos acá, pues podemos introducirnos en lo que sería la configuración y podemos ubicar lo que sería el gestor de cookies. Aquí vemos en opciones avanzadas que podemos buscar lo que sería la configuración de contenido. En la configuración de contenido, del contenido podemos ver que tiene cookies, preferencia de JavaScript, de imágenes, pero en el caso que nos concierne ahora, pues vamos a trabajar con lo que son los cookies. Vemos que cuando trabajamos con cookies podemos configurar nuestro navegador web desde el punto de vista de un cliente que nos permita almacenar datos locales, es la opción recomendada, que nos permita guardar datos hasta que se cierra el navegador, o sea que tenemos un área de almacenamiento de los cookies temporal siempre que el navegador esté abierto, o sencillamente no permitir que se guarden datos de los sitios. Cuando guardamos cookies guardamos preferencias, almacenamos datos de los sitios para poder darle una customización o una personalización al trato del usuario en nuestra web. Identificamos cuáles son sus preferencias y damos una personalización a sus gustos. Entonces es muy útil los cookies porque nos permiten pues obtener esa data para poder personalizar cómo vamos a mostrar información o en qué momento es conveniente, ya que está configurado en el cookie la información que vamos a mostrar. Aquí tenemos lo que son excepciones. Podemos permitir bloquear datos y hacer una especie de control list, hacer control list, lista de acceso, que nos controlan un dominio sobre el cual vamos a permitir, vamos a bloquear o vamos a borrar al salir la capacidad de poder almacenar datos locales o cookies. Entonces podemos verificar todas las cookies y los datos de los sitios y es la opción que nos permite explorar todas las cookies que almacena en nuestro PC, en nuestro computador, un website cuando entramos a él. Vemos por ejemplo aquí tenemos diferentes websites que yo he entrado y podemos ver cuáles son los cookies que se almacenan. Por ejemplo, tenemos
Vamos a buscar un cookie de un website más conocido. Por ejemplo, vemos aquí el caso de android.com. Vemos que android.com tiene dos cookies almacenadas. Si seleccionamos los cookies, vemos información del cookie como su nombre, el contenido, el dominio, la ruta o el path y otros datos de cuándo se creó y cuándo se vence. Vemos aquí que se vence 14 de mayo de 2014, o sea, dos años después de haberse creado. Por lo tanto, de nuestra cookie podemos nosotros gestionar en todo momento lo que sería la fecha de caducación o de expiración del cookie. Con esto pues vemos que un cookie guarda información, pero solamente puede ser interpretada o leída por el desarrollador que insertó la cookie, ya que esta información de esta cookie no se puede leer desde otro website, y en caso de que se pudiera, sería imposible o muy poco probable que se pudiera descifrar el contenido de ese cookie. Una de las ventajas de los cookies es que desde un website no podemos leer el cookie de otro website. Por ejemplo, este dominio implica que solamente el propietario del website android.com puede revisar ese cookie. Por ejemplo, si estamos en otro website no podemos leer ese cookie. Si estamos en el claro.com.do no podemos acceder al cookie del otro website. Aquí vemos, por ejemplo, el dominio oracle.com que tiene 5 cookies y cada una de estas tiene su contenido que solamente puede ser leído por un desarrollador del dominio oracle.com. De manera que si tenemos el dominio google.com no podemos leer sobre oracle.com, lo cual hace que el cookie sea seguro en el sentido de que ningún desarrollador que no sea de ese dominio podría leer ese cookie de tu computador. Bien, por otro lado tenemos que los cookies nos permiten almacenar información en nuestro computer, pero no puede, los cookies no pueden leerse, no pueden leer el file system del sistema, no es posible poder leer una unidad de disco del sistema, o sea que tiene ciertas limitaciones que lo hacen a la vez seguro, ya que evita que la propagación de virus sea un factor determinante a la hora de usar cookies. Evidentemente, es posible que si usted entre a un site donde hay virus, usted se infecte o un cookie descargue algún código malicioso o se utilice con un propósito malicioso. Por lo tanto, la recomendación es no entrar a esos sites y poder usar buenos antivirus que te alerten sobre esa posibilidad de infección. Entonces los cookies son preferencias que nos permiten pues, guardar información en la PC del usuario, en la navegación del usuario, para poder personalizar el trato a la hora de que ese usuario nuevamente entre y busque información. Ya tenemos los cookies que nos ayudan a agilizar el proceso de reconocimiento del usuario y saber ciertas cosas del usuario que nos permitirán darle un trato particular y personalizado en la navegación de nuestra página o de nuestra aplicación web. Entonces, eh, al crear un cookies, lo que estamos haciendo es que estamos definiendo, vamos aquí a decir que lo que sería el nombre del cookie name, donde ponemos un valor del cookie. Podemos señalar o señalamos la fecha de expiración. Podemos guardar lo que sería el path o una ruta, un URL. También podemos especificar el dominio, el domain del site que estamos trabajando. De manera que podemos crear todos los cookies que sean necesarios y a la hora de crearlo podemos guardar
en ese cookie los valores que realmente deseamos. Por ejemplo, eh, nombre de usuario. Digamos que queremos especificar cuál es el usuario de una aplicación. Sería su valor. Podemos guardar en qué fecha expira. Podemos especificar la ruta, el path, que normalmente se guarda como la ruta, el directorio raíz, pero podemos especificar un directorio específico para nuestro cookies. Y lo que sería pues el dominio, podemos especificar, digamos que tenemos un dominio. Y ahí tenemos nuestro primer cookies. Podemos guardar tantos cookies sean necesarios. Digamos que tenemos varios usuarios. Y cada uno de estos usuarios pueden tener una fecha de expiración diferente. Y así sucesivamente pues construimos nuestros cookies con lo que sería eh, esa regla o esos atributos que estamos llenando con una preferencia particular. Por ejemplo, cuál es el nombre de usuario, cuándo va a expirar el cookie, cuál es el path o la ruta y el dominio para el cual se va a acceder a ese cookie. De manera que podemos manipular todo eso desde nuestro código JavaScript, lo cual veremos en lo adelante.